Esta acusación constitucional, presidente, no tiene como finalidad perseguir responsabilidades penales, responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas. Aquí, muy por el contrario, nosotros estamos ejerciendo una facultad constitucional que se relaciona básicamente con nuestro deber de fiscalizar y de ejecutar uno de los mecanismos, a mi juicio, más gravosos dentro del ordenamiento constitucional que nos autoriza nuestra Constitución Política de la República. Y evidentemente que esto afecta a nuestro juicio también, y creo representar a todos los firmantes de la acusación, a una persona que ha tenido una trayectoria política intachable, ¿cierto? Y por lo tanto yo quiero dejar claro a la comisión, ya que ustedes son los que tienen que revisar el mérito o no de esta acusación, que aquí no se trata de acusar al señor Carlos Montes Cisterna por su trayectoria política, sino que cuál ha sido, o más bien cuál no ha sido, su función como ministro en uno de los escándalos de corrupción más graves que ha visto la política chilena. Y por eso es que a mí me interesa mucho dejar claro que cuando hablamos de responsabilidades políticas en materia de acusaciones constitucionales, tenemos que sacarnos muchas veces de la cabeza esas creencias de que aquí tenemos que tener un medio probatorio o tener, por así decirlo, testigos que den cuenta, por así decirlo, casi como un procedimiento judicial, sino que lo que estamos hablando acá es que si las actuaciones de este señor en el ámbito de su quehacer político ameritan o no que se le aplique este tipo de responsabilidades. No es más que eso. Y por eso, aquí el control parlamentario es distinto que el control jurisdiccional. Y evidentemente que si estuviéramos frente a un delito estaríamos en una sede penal, en un juicio distinto. Si estuviéramos en un tema administrativo estaríamos en la Contraloría, y si estuviéramos en un tema civil estaríamos hablando de indemnizaciones por año de servicio, o sea, perdón, indemnizaciones derivadas de alguna responsabilidad civil o comercial por el cual tuviera que el ministro responder. Pero esto no ha sido el caso. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es básicamente cuál ha sido la función que ha cumplido este ministro o cuáles no han sido los hechos o la conducta que nosotros habríamos esperado de este ministro. Y efectivamente acá estamos en presencia de situaciones de corrupción, situaciones gravísimas que han ocurrido dentro del Ministerio de la Vivienda bajo las narices de un ministro que ha señalado permanentemente no conocerla, no haber tenido idea, no haber sabido qué estaba pasando, y que en definitiva lo que ha llevado es a la renuncia de una subsecretaria, la salida de asesores y una información permanente, presidente, que nos ha llevado a los parlamentarios firmantes de esta acusación a tener que ejercer este libelo por cuanto todos los meses nos hemos ido enterando de situaciones que cada día son más graves. Acá esta acusación constitucional, presidente, no se refiere a discrepancias políticas con el ministro, ¿verdad? Yo quiero ser bien claro. Dentro de la defensa del ministro se señala como uno de los límites que las acusaciones constitucionales no se presentan cuando se trata de tener una diferencia política con el ministro. Y aquí nosotros, a pesar de que tenemos diferencias políticas con él, esta acusación no se refiere a una diferencia política. Aquí nosotros no estamos reclamando o a través de la acusación constitucional cuestionando de una u otra manera que se haya ejercido o que se haya elaborado un programa, por ejemplo en este caso con Democracia Viva para los asentamientos precarios. Ese no es el tema. Aquí lo que nosotros estamos reprochándole al ministro es una acusación respecto de cuál fue su rol, de cuál fue el rol que le tocó a él como ministro de Estado dentro de una cartera en la que en definitiva las cosas sucedían sin que él supiera. Sabían todos menos él. Cuestión que en nuestro juicio, como firmantes de la acusación, es a lo menos inverosímil. Nosotros no podemos creer que un ministro de Estado pueda, en este sentido, tener un control político tan laxo respecto de lo que ejercía en su ministerio. Y por eso yo vuelvo a decir que esto no es una acusación fundada, ¿no es cierto?, en su gestión política habitacional, sino que lo que nosotros vamos a sostener, lo que hemos sostenido, y yo creo que ha quedado demostrado ante la opinión pública, es que aquí se le juzga por su negligencia, presidente.
por su desidia, por lo que dejó de hacer antes de que lo pillaran. Porque después de que lo pillaron, el ministro fue otro. Ahí el ministro entregó antecedentes, ahí el ministro hizo denuncias, pero antes de que lo pillaran, no pasó nada. Antes de que lo pillaran, los funcionarios informaban de las irregularidades que ocurrían dentro del Ceremi Minbu, y estas se ocultaban a través de auditorías que eran conocidas por funcionarios también de directa dependencia del señor ministro. Y por eso yo quiero hacerles presente que acá nosotros, cuando estructuramos esta acusación en 5 capítulos, yo quiero hacerles presente a los integrantes de esta comisión es que no es necesario que ustedes estén de acuerdo con los 5 capítulos. Basta solamente con que estén de acuerdo con uno para que se configure y pueda pasar esto a la sala del Senado y eventualmente sea destituido un ministro de Estado. Pero aquí la pregunta que ustedes tienen que hacerse, estimados y honorables diputados, integrantes de esta comisión, es que ¿qué hace falta en este país para que un ministro de Estado responda políticamente? ¿Cuánta plata se tienen que robar debajo de un ministerio para que estemos de acuerdo en que un ministro tiene que responder políticamente? ¿Qué tiene que pasar en Chile para que de una vez por todas las autoridades se hagan responsables de lo que ocurre? Porque cuando hablamos de un ministro de Estado no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la autoridad máxima que tiene todos los poderes y deberes y todas las atribuciones políticas para ejercer el máximo control de su ministerio. No estamos hablando de una persona que esté impedido por un superior jerárquico. El único superior jerárquico de un ministro de Estado es el presidente de la República. Y el presidente de la República lo dota de todas sus atribuciones para que dentro de un ministerio haga todo lo posible. Para que ese ministerio cumpla las finalidades que se quieren. Y en este caso, en el programa de asentamientos precarios, donde debería haber habido un uso eficiente y racional de los recursos públicos, no lo hubo. Y por el contrario, apenas tuvo información respecto de lo que estaba ocurriendo, lo ocultó, creo yo. O por lo menos no le pareció extraño. Y no le pareció extraño porque efectivamente este era el mecanismo que había. Este era el mecanismo que estaba instalado ahí. Que fundaciones, ¿no es cierto?, ejercieran estos contratos en forma indirecta, subcontratando gente con todas las observaciones que la Contraloría posteriormente hizo, y que se las voy a comentar para que tengan claro más o menos de lo que estamos hablando, el nivel de gravedad. Y cuando ocurrió eso, y una vez que lo pillaron, es decir, una diputada de este Congreso Nacional, firmante de esta comisión, denunció estos hechos a un medio de comunicación y ahí se comunicaron, resulta que ahí fue importante. Ahí sí valía la pena denunciar. Es decir, cuando la presidenta de la Asociación de Funcionarios del mismo informa estos hechos, no es importante. Ahí lo que sí era importante era buscar a otro burócrata del mismo ministerio que hiciera una investigación y que tratara de salvar la responsabilidad y tratara de blanquear esto. Y después de eso, cuando ya salió en el diario, ahí el tema se puso complejo. Ahí el tema agarró ribetes de que deberíamos haber denunciado. Ahí fuimos a entregar todos los papeles al norte. Ahí empezamos realmente, cuando ya la Contraloría detectó que había falta de procedimientos, que no había controles, ahí sí había que hacer realmente los procedimientos que se le deberían haber realizado a estos convenios antes. Pero no le llamó la atención que las fundaciones no tuvieron la experiencia, hubieran sido creadas prácticamente antes o con muy poco tiempo a la realización de los contratos que le estaban entregando. Por eso, nosotros cuando partimos esta acusación, estos 5 capítulos, y fundamentalmente nos referimos al no cumplir su rol supervisor, es que claramente él no supervisó su ministerio. Presidente, los saludo y le deseo un feliz año. ¿Ya? Miren, cuando la Contraloría investigó el tema de las fundaciones dentro del Ministerio de la Vivienda, llegó a sostener cosas que son increíbles, señores diputados. Falta de procedimiento formal para selección de entidades, asignación directa a iniciativas de inversión sin fundamentación, ausencia de cauciones, se le entregaba plata a esta gente sin ninguna caución. El ministro ha dicho que va a recuperar hasta el último peso de esas fundaciones. Ni uno. ¿O cuánto? Después, falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades. Eso no le llamó la atención. Eso no le llamó la atención. Aquí yo les vuelvo a decir, este es un caso tan grave como el caso Cabal.
Ahí, con la diferencia en el caso Cabal, posiblemente no había quien acusar constitucionalmente. Pero claramente, yo les quiero decir que ¿quién, más que un ministro de Estado, puede ponerle freno a esto? Frente a ese tipo de situaciones, frente a ese tipo de información y de denuncia. Y acá me llama la atención un cierto reconocimiento de responsabilidad que hace el propio ministro. Porque él dice: a mí como ministro me corresponde la orientación política del programa de asentamientos precarios y en general del ministerio. Pero yo hoy día, pensando hacia atrás, había un modelo con las fundaciones privadas y simplemente seguimos con lo que venía. Lo que podríamos haber hecho es revisarlo y replantearlo, pero no tuvimos la conciencia. Nosotros deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo de un modelo que tiene que ver todas las actividades del país en relación a la transferencia privada. Nosotros no captamos en esos momentos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción y también de hechos de ineficiencia y de burocracia que no lleva a ser todo lo preciso y correcto que hay que ser. Yo me pregunto si después de esto no es meritorio que acusemos constitucionalmente a un ministro de Estado que hace este reconocimiento, que en el fondo es decir, ¿sabes qué? No me di cuenta, no pesqué, no miré, no fui lo suficientemente acucioso. Nosotros hemos dicho fundamentalmente que aquí hubo un tema de tremendas irregularidades en la asignación de los recursos públicos en el programa de asentamiento. Y acá hay un tema que es bien importante hacer presente, que dice relación con el control político. Nosotros y voy a insistir, cuando como Cámara de Diputados ejercemos este rol, obviamente que nosotros exigimos que se aplique el control político de lo que está ocurriendo en los ministerios. Esa es la principal función que tiene el ministro. Yo estoy seguro que es imposible exigirle a un ministro que esté en todos los ceremis del país revisando documento por documento. Pero para eso tiene jerarquías, para eso tiene jefatura, para eso tiene asesores. Para eso cuando le llega la información se la entrega a alguien, porque la información no llega porque sí. La información le llega porque hubo una denuncia y algo tendré que hacer con ella y tendré que informarle a Chile o tendré que tomar algún resguardo. Y resulta que teniendo todas las atribuciones, él no las hizo. Las hizo después, sí. Después sí, cuando ya esto fue público y fue vergonzoso y fue un bochorno, ahí él sí ejerció este rol fiscalizador. Pero aquí claramente él no se vio un esfuerzo coordinado antes por este tema. Nosotros también hemos hablado, cuando decimos de este control político, yo quiero preguntarles, señores parlamentarios, ¿a quién le corresponde hacer este control político si no es un ministro de Estado? Aquí nosotros hemos escuchado que el responsable es el subsecretario. Entonces, ¿sabe que yo le tengo que preguntar a los señores parlamentarios? Nombremos puro subsecretario. Sacaban los ministros. Porque si los ministros no van a tener responsabilidad política, si los ministros no se van a hacer cargo de lo que pasa en su cartera, finalmente nombremos subsecretario. Y que el subsecretario lo remueva el presidente de la República y nadie más. Pero nadie puede decir acá que la persona que tiene el máximo control político, es decir, que tiene ese poder de ver como autoridad representante del presidente de la República para ejercer todas sus potestades de investigación. Él puede presentarse en cualquier ministerio, solicitar documentos que le entreguen cauciones, solicitar las salidas, renuncias, todo. No hay nada que un funcionario público dentro de un ministerio le pueda decir que no al ministro. Pero parece que a este ministro sí se le podía decir que no, o al menos se le podía ocultar sin que él supiera. Por eso es inverosímil. Eso es, perdonen que se lo diga, pero es una burla para esta Cámara de Diputados. Llegar a sostener que aquí pasaban todas estas cosas y él resulta que andaba por la vida sin que se diera cuenta. Oye, yo les quiero decir una cosa, señores parlamentarios, no nos olvidemos que a este ministerio lo allanaron. Lo allanó investigaciones. ¿Y por qué? ¿Porque entregó toda la información? ¿Porque estaba todo claro? ¿Saben cuál fue la respuesta del ministro? No, porque el documento iba en camino, se extravió. Perdonen que se lo diga, pero esto es una tomadura de pelo para nosotros. Esto es una tomadura de pelo para los chilenos. Yo vuelvo a decir, a uno le puede caer mal o bien el ministro, pero estos hechos son una vergüenza. Estos hechos son realmente una vergüenza. Presidente, cuando nosotros hemos hablado de la probidad, yo quiero ser muy enfático en hacer una diferencia que me parece que es razonable que también la hagamos ante el país. Porque la probidad no solamente implica el portarse bien, por así decirlo, el ser honesto, porque esas son las acepciones que a la gente le viene en materia de probidad, sino que también nuestra propia ley establece ciertas
por así decirlo, ciertas causales en las cuales se habla de probidad. Y en nuestra ley de base, el contravenir los deberes de eficiencia y eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos con grave entorpecimiento del servicio y a los derechos de los ciudadanos ante la administración también es una violación al principio de probidad. Y aquí claramente, presidente, señores parlamentarios, ha habido entorpecimiento, ha habido poca transparencia. Nosotros, recuerdo, señores parlamentarios, que en el uso de nuestras facultades también solicitamos que se nos hicieran llegar los correos electrónicos que tenía entre el ministro y la subsecretaria. Y él se escudó en transparencia y dijo que no era obligatorio entregarlos. Yo le quiero decir que a esta Cámara de Diputados no le quedan muchas herramientas para poder perseguir la responsabilidad de este ministro. Hemos hecho todos los caminos, hemos perseguido todos los caminos para poder hacer efectiva esta responsabilidad. Primero, solicitándole al señor presidente de la República que haga lo propio, que sea él el que le pida la renuncia a este ministro. Porque tampoco es justo que este señor con su trayectoria termine de una manera como esta. Pero cuando ya el presidente de la República no lo quiere hacer, este Congreso Nacional y esta Cámara de Diputados no puede mirar para el lado. Y no podemos decirle a los ciudadanos, mire, no podemos hacer esta acusación constitucional porque sabe que el ministro fue muy buen parlamentario, fue muy buena gente. Tuvo años en la Comisión de Hacienda a la que yo pertenezco haciendo una labor súper buena. Pero eso no te salva, eso no corresponde. Yo lo dije, a lo mejor la palabra no era más adecuada, pero en el fondo no pueden haber vacas sagradas en la política. Lamentablemente tenemos que hacernos cargo muchas veces de lo que ocurre en esos actos. Y esto pasa también en otros ámbitos de la historia. Yo quiero recordar que hay ministros de Estado que fueron acusados constitucionalmente y perdieron sus cargos porque por una operación, por un acto con carabineros. O alguien me va a decir que el ministro Víctor Pérez empujó o estuvo ahí en el puente Pío Nono cuando se cayó una persona por el puente. O sea, eso es lo que quiero decir. Entonces se habla como que los ministros responden tiene que ser una responsabilidad directa, poco menos que él ejecutando el acto. No es así. Los ministros responden porque tienen el control completo de su ministerio. Y no puede ser de otro modo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas infracciones al principio de probidad, resulta que nos encontramos con un sistema que ocupaba cuantiosos recursos públicos para programas destinados a los más pobres que finalmente no se cumplieron. Y eso me van a decir que no es una infracción al principio de probidad. Si tú tenías que controlar eso, nos vuelvo a decir, no estoy diciendo que el ministro se haya robado un peso, ni que él tenga que devolver un peso respecto a este tema. Pero claramente, él sí tenía las atribuciones, sí tenía los poderes, sí tenía todas las facultades para controlar que esto se hiciera bien. Pero no, como se venía haciendo de antes, al final, no, yo no me metí, no lo hice. En realidad, no le di la gravedad. Esa es la respuesta que nos puede dar a nosotros, a esta Cámara de Diputados, un ministro de Estado. Quiero solamente para decirles, como dato nomás, es que finalmente los campamentos aumentaron un 35% en nuestro país y los diputados de la región de Antofagasta pueden ver cómo fueron las obras que se realizó por parte de la Fundación Democracia Viva en este programa de asentamiento. Presidente, nosotros hemos dicho varias veces que este ministro ha incumplido el deber de probidad. Y yo quiero hacer memoria y vuelvo a lo que habíamos hablado en un principio de cuándo surgieron estos hechos. Y voy a insistir majadamente por lo grave que esto significa. Presidente, en el mes de mayo, el 8 de mayo, los funcionarios informaron de esto. Pero ¿qué hizo el ministro? El ministro no fue para allá, no se acercó a los funcionarios, la subsecretaria no se acercó a los funcionarios a conversar de esto. ¿Sabe lo que decía la denuncia, presidente? Que había un problema de tráfico de influencia. El director de la Fundación Democracia había tenido una relación sentimental con una diputada de este Congreso y que el Ceremi había sido asesor de esa diputada. ¿Ustedes creen, señores, que si alguno de nosotros recibe una denuncia de ese tipo y es una persona proba, no habría puesto el grito en el cielo? Es evidente que cualquier persona con un mínimo de diligencia habría puesto el grito en el cielo, habría dicho, no, esto es mentira. Yo no puedo creer que el señor Carlos Contreras, un funcionario que me acaban de felicitar, el señor Ricardo Trincado, por su proactividad, vaya a tener un conflicto de esta naturaleza. Y no hizo nada. Lo único que hizo fue pedir al final que se hiciera un informe sobre este tema. ¿Y sabe lo que es el informe de ellos?
No se observan incumplimientos graves, se observa una acción proactiva del Ceremi en corregir las deficiencias. Se debe monitorear los compromisos derivados de la auditoría realizada y solicitar informes específicos en el caso del convenio Fundación Democracia Viva. Y se debe implementar en esta región y en general en el programa a nivel nacional un ajuste en materias de contratación de personal externo y suscripción de convenios con instituciones que serán impulsadas a nivel central del programa. Miren, o sea, aquí o los hechos no lo conocían o no le importó. Y eso llevó a que finalmente fuera un medio de prensa el que sí le importara y no al ministro. Entonces yo digo, si eso finalmente no es constitutivo de que sea fundamental de que este señor se vaya, deje el cargo, yo no sé qué puede hacer. Miren, yo les quiero recordar, señores parlamentarios, que los ministros de Estado tienen una obligación de mantenerse informados de los asuntos críticos y las decisiones tomadas en sus carteras. Se entiende, y lo vuelvo a decir, que no están obligados a conocer todos los detalles, pero acá la falta de conocimiento, en este caso, es evidente que hay una negligencia grave en el desempeño de sus funciones. Presidente, acá nosotros hemos dicho que no se ha ejercido este control político. Y cuando hablamos nosotros de esta infracción a este deber de probidad, lo decimos en ese término amplio del uso eficiente de los recursos, del interesarse por la función que tú realizas, de haber, por ejemplo, de haber aprobado sistemas de control interno, de haber establecido los procedimientos que la Contraloría tuvo que después venir a decirle que tenía que hacerlo. Eso, y estamos hablando de que ya se habían transferido cuantiosas fortunas en este tema. Presidente, yo quiero ser súper claro en una cosa también. Cuando hablamos del principio de probidad, en general nuestro ordenamiento jurídico habla de observar una conducta funcional intachable, un desempeño honesto, pero también leal en la función y el cargo. Y aquí yo quiero decir claramente, este ministro fue desleal en ese sentido. Fue desleal. Porque no se interesó. No se interesó en el uso de la plata pública. Y eso es grave. Eso amerita que ustedes recomienden aprobar esta acusación constitucional y que sea el Senado el que finalmente aplique la destitución. Yo, para ir avanzando, respecto al final del tema de la denuncia, nosotros hemos señalado que aquí hubo un incumplimiento en el deber de denuncia, y básicamente porque el ministro tuvo información relacionada con estos hechos. Información que, vuelvo a decir, que no era cualquier información. No fue cualquier funcionario el que le entregó esto. ¿Qué fue la presidenta de la Asociación de Funcionarios? Yo veo, presidente, y ustedes lo ven también cuando nosotros estudiamos y vemos el reajuste de los funcionarios públicos, cómo vienen a la Comisión de Hacienda y se sientan todos detrás de nosotros. El gobierno se reúne con los funcionarios y le da la importancia de los funcionarios públicos. Pero en este caso no le importó. No le importó que fuera la presidenta de la asociación. ¿Y qué es lo que decía eso? Vuelvo a decir, conflicto de interés. ¿Alguien me puede decir, por favor, que ante un conflicto de interés como el que se señaló, no era importante investigarlo? Pero no fue eso lo que se hizo, se tapó. Y más encima, cuando después nosotros supimos de cuando en la comisión de la comisión investigadora se supo cuándo habría sabido la moneda dice que esto en junio fue un rumor. O sea, la carta denuncia que hace la presidenta de una asociación es un rumor. Esto es insólito, presidente. Presidente, para ir terminando y para que haya espacio para las preguntas, yo lo que quiero pedirles a ustedes es lo siguiente. Presidente, nosotros como diputados no podemos renunciar a nuestras facultades fiscalizadoras. Nosotros no somos un tribunal, somos un órgano eminentemente político. Y nosotros lo que tenemos que aquí determinar es que si en verdad, frente a toda esta situación de gravedad que yo les he relatado a ustedes, porque los términos de la acusación están y por lo tanto los artículos, los jurídicos, ustedes lo van a poder leer con sus asesores. Yo lo que les quiero explicar es qué está detrás de todo esto. Porque creemos que hubo un incumplimiento grave en materia de fiscalización, teniendo el ministro de Estado todas las herramientas para hacerlo. ¿Por qué se infringió el deber de probidad? Porque no se tomaron los resguardos necesarios para el uso adecuado y eficiente de los recursos. No se fue transparente en la gestión. Tuvo que venir otro órgano, incluso tuvo que venir la prensa, a decirle a este ministro que lo que estaba ocurriendo en sus narices, que lo sabía todo el mundo, menos él, era grave. Y no se preocupó. Presidente, yo solamente para terminar,
y fuera de espacio de pregunta, quiero hacer mía unas palabras. Dice: no buscamos responsabilidades civiles ni penales, tampoco administrativas. Se busca aquí, con esta acusación, establecer responsabilidades políticas. Yo quiero tomar las palabras del ex senador Carlos Montes el 11 de diciembre del 2019, cuando se acusó constitucionalmente al exministro Andrés Chadwick. Muchas gracias, presidente.